Este séptimo mandamiento se refiere a toda la institución del matrimonio, aunque la palabra concretamente que tenemos ahí es no cometerás adulterio, es decir, es la advertencia y la instrucción sobre la santidad del matrimonio y sobre el respeto que se debe guardar a esa ordenanza que proviene desde el mismo momento de la creación del hombre y la mujer. De manera que aunque la palabra matrimonio no aparece ahí, la institución tampoco se define en el mandamiento mismo, sin embargo, claro, es obligado al hablar del tema del adulterio, pues extendernos para comprender suficientemente la ordenanza y todo lo que va aparejado con ella. Para entrar después en el tema propiamente del adulterio y, más que eso, de las causas que provocan la disolución del matrimonio. Una de las principales, claro está, es el adulterio. La semana pasada estuvimos haciendo algunas consideraciones sobre el tema matrimonial. Vimos cómo es una ordenanza establecida antes de la caída. El hombre, según la palabra misma de Dios, necesitaba una ayuda idónea. No era bueno que estuviera solo y fue creado de su propia carne y hueso una compañera, y así se establece esa unión originalmente monogámica, es decir, un hombre, una mujer, y una unión que además se entiende que es indefinida hasta que la muerte traiga la separación natural de esa unión. De manera que la sencillez de la ordenanza original pues está muy clara, y así todo habría sido de claro y de sencillo de no haber concurrido la presencia del pecado, es decir, la caída. La caída del hombre, el pecado, trastorna todas estas cuestiones, las que hay previamente establecidas desde la creación. La relación entre personas, no solamente la relación de matrimonio, sino toda relación entre personas queda naturalmente pues manchada y queda infectada por causa del pecado. Y digo que no solo en el matrimonio, porque vemos que después de la caída tenemos ya el primer crimen. Caín mata a Abel, y tenemos muy poco tiempo después las primeras manifestaciones de violencia. Luego ya vemos toda la historia en que se desarrollan, pues en fin, la destrucción, las guerras, la muerte, etc. Hemos de recordar siempre que la ley de Dios es precisamente la ley dada por el Señor para una situación de pecado. Es uno de los remedios que el Señor provee para refrenar y para controlar las manifestaciones del pecado. De no haber pecado no hay necesidad de ley. Si el hombre fuera totalmente justo, no justificado, eso es otra cuestión. Justificado es el que Dios declara justo y que Dios perdona de sus pecados. Pero quiero decir, si el hombre fuera totalmente justo, es decir, su naturaleza, su corazón fuera absolutamente limpio, no necesitaría propiamente ley, porque la ley está dada para controlar las transgresiones. Esta ley precisamente está dada en relación con los pecadores, incluyendo al pueblo de Dios, porque la ley fue dada originalmente para el pueblo de Dios. La ley no fue dada a los filisteos, la ley no fue dada a los egipcios, no fue dada a los cananeos, la ley fue dada al pueblo de Dios. Y fue dada al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios es un pueblo de pecadores, aunque redimidos, perdonados, incluso regenerados, pero con pecado, con manifestación de pecado. Y por lo tanto el pueblo de Dios necesita la ley de Dios.
Ya hemos dicho aquí muchas veces en el estudio de la ley que en el momento en que cualquier persona descarta la ley de Dios, aunque sea por razones muy espirituales, en el fondo lo que está haciendo es establecer su propia ley. Y se reconduce todo a la razón última de la desobediencia y la rebeldía contra Dios, que es la independencia de la voluntad de Dios, la autonomía, el hombre autónomo. El hombre autónomo, es decir, el hombre que es ley para sí mismo, aunque lo espiritualice mucho, aunque uno diga, no, es que a mí me guía el Espíritu de Dios, yo no necesito la ley, es el Espíritu el que me guía. En el fondo lo que está diciendo es, yo soy ley para mí mismo. Se ponen palabras hermosas, se dicen esas cosas, pero realmente el descartar la ley de Dios es descartar la voluntad de Dios. De manera que porque estamos en una situación de pecado, el mundo entero está en el pecado. Se ha producido la caída. Las ordenanzas mismas de la creación, la perfección y la pureza de la creación, todo eso quedó desbaratado por el pecado. Y por eso es necesario que se regule el día de reposo, es necesario que se regule el matrimonio, es necesario que se regule todo absolutamente, porque dejados sin regulación de ninguna clase, dejados sin norma de ninguna clase, el hombre invariablemente tiende a seguir su propio corazón. Y el Espíritu Santo obra, pero obra a través de la palabra, obra a través de su ley. El Espíritu Santo obra, pero no independientemente de la palabra, ni por nuevas revelaciones, ni por hilo directo con nadie, sino a través de la palabra. En consecuencia, estamos hablando del matrimonio y estamos hablando de estos temas, y hoy hablamos un poco más del divorcio, porque son regulaciones, son normas establecidas por Dios, teniendo en cuenta que se habla a un mundo caído y que está hablando a un pueblo, el pueblo suyo, el pueblo que él ha redimido, lo mismo Antiguo que Nuevo Testamento, a un pueblo que necesita eso, porque es un pueblo que está también involucrado en el pecado, que está también dentro de la influencia del pecado. Es algo parecido a lo que he mencionado con respecto, por ejemplo, a las leyes bíblicas que hay sobre el tema de la guerra. Todos reconocemos que la guerra es una cosa odiosa. Todos reconocemos que la guerra no tendría que existir. Todos decimos es mucho mejor la paz, es mucho mejor que no exista destrucción y muerte y todo ese terrible drama de lo que significan las guerras. Muy bien, pero solamente una persona idealista, utópico, podría prescindir de regular las cosas que son así, las cosas que están ahí dadas. No podemos ignorar el hecho de que hay guerras. Y es mucho mejor, como hace las Escrituras, decir, en el caso de guerra, haréis estas cosas y no haréis estas otras. Dios establece también una serie de normas para el caso que hayan guerras. No es bueno que hayan guerras, pero como las hay, como es la realidad que existen, porque estamos en un mundo que no es perfecto, sino que es un mundo de pecado, es preciso que Dios ponga coto y ponga límites a las cosas. En cuanto a las guerras, estas cosas sí y estas otras no. Lo mismo en relación al orden matrimonial. Si viviéramos en el paraíso, si estuviéramos en una situación en la que el pecado no hubiera entrado, no tendríamos que hablar para nada de esta cuestión, porque el orden allí sería perfecto. La influencia del mal, nula. Por lo tanto, no habría que hablar ni de divorcio, ni habría que hablar de adulterio, ni habría que hablar de nada. Pero la Biblia nos habla de eso, porque la Biblia está dirigida a un mundo y a un pueblo que tiene que vérselas con el pecado, que tiene un corazón en el cual hay pecado, y por esta causa, aun siendo el pueblo de Dios, porque está hablándonos a nosotros, ya que al resto del mundo, insisto, no le interesa todo eso, a nosotros esto nos ha de servir como la pauta de nuestra conducta. Y por eso estamos diciendo que es la ley de Dios el medio por el cual la santificación se produce gradualmente en el creyente.
del examen y de la meditación, de la asimilación de los principios que vienen a instruir toda esa ley. Es como nuestra mente se forma a imagen de la mente de Dios. La mente de Dios en nosotros se forma a través del estudio y la meditación y el análisis y la oración, todo en relación con la revelación que Dios ha dado. A través de esta revelación captamos nosotros lo que es la mente de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Bien, así que veíamos ese tema del matrimonio y veíamos como, por ejemplo, un matrimonio que nace como una unión de hombre y mujer, luego, sin embargo, se va a convertir algunas veces en un matrimonio en el que hay varias esposas. El hombre que fue creado cabeza primero, y a quien es dada una serie de responsabilidades y también exigidas, y eso no lo olvidemos, en el tema este de las diferencias e igualdades entre hombre y mujer, a veces se olvida de que si Dios creó al hombre como cabeza y le ha dado ciertas prerrogativas indudablemente, también sus responsabilidades son mayores. Quien más ha recibido, más tiene que dar y más tiene que responder. Y vemos a lo largo de las Escrituras, vemos que Dios requiere mucho más, exige mucho más a la hora de aplicar su justicia, a la hora de aplicar sus castigos, del hombre que de la mujer. Porque a quien más le ha sido dado, más se le requiere también. Y ese es un principio que no debemos jamás olvidar. Esto puede servir un poco para contrapesar y consolar hasta cierto punto a la mujer cuando piensa que es que está en inferioridad. No es que esté en inferioridad, es que Dios ha colocado en distintos órdenes y en distintas responsabilidades, para todo, para lo bueno y lo malo, al hombre. Ese matrimonio se convierte pues en una forma degradada hasta cierto punto, aunque no podemos decir necesariamente pecaminosa, cuando se convierte en un matrimonio poligámico. Y veíamos los ejemplos de algunos casos que no se considera, porque no se consideran, matrimonios irregulares, en el sentido de que si Abraham u otros que conocemos, Isaac, etcétera, otros en las Escrituras, tienen varias esposas, está hecho eso dentro del orden de que son recibidas esas varias mujeres como auténticas mujeres a título permanente. Es decir, no como un momento o no para un momento, sino como personas que son integradas dentro de la familia. Insisto, sin embargo, que esta era una forma degradada del matrimonio, porque el matrimonio original establecido era monogámico. Hay que insistir también de que se trata de una unión voluntaria de dos personas, hombre y mujer. Si no hubiese la voluntariedad, pues naturalmente estaríamos en un caso de violación o algo así, o raptos, y en fin, había una mezcla de delitos. El matrimonio, incluso en tiempos bíblicos, aunque las costumbres sociales en el Antiguo Testamento y en la época primera del Nuevo Testamento también, las costumbres sociales eran diferentes de nuestras costumbres, no hay duda de que el consentimiento del hombre y la mujer eran necesarios para que hubiese realmente un matrimonio. Aunque las costumbres sociales eran diferentes. En 1 Corintios 7, por ejemplo, se nos habla de una cierta potestad de los padres para dar o no dar a sus hijas en matrimonio. Y ese es un texto un poco controvertido que hay que analizar en relación con cosas ocurridas y que ocurrían en Corinto. Pero, de todas maneras, lo que es evidente es que una cosa forzosa no era, una totalmente forzosa no era. Tenía que haber una voluntariedad y un consentimiento, aunque fuera mínimo, por parte de los dos contrayentes
para celebrar ese matrimonio. Así como el matrimonio tiene que ser algo voluntario de las dos partes, en el caso de la disolución del matrimonio, que es de lo que vamos a hablar hoy, el tema del divorcio, no era necesario totalmente que hubiera esa voluntariedad de las dos partes o ese consentimiento de las dos partes. Cuando la ley de Dios regula el tema del matrimonio y el tema del divorcio o el cese del matrimonio, pues se ve claramente que hay algunas causas por las que el matrimonio puede terminar, le guste o no le guste a uno de los dos. Hablemos entonces concretamente del divorcio. Y al hablar de la palabra divorcio hoy, y hacerlo en términos bíblicos, tenemos que olvidarnos, en primer lugar, tenemos que olvidarnos de todo lo que conocemos en la sociedad que hoy vivimos. Tenemos que olvidarnos de esto para procurar entendernos. La única cosa en común entre lo que nosotros vayamos a decir y cosas que están en la calle es que, claro, el divorcio consiste pues en la disolución del matrimonio. Hasta ahí llegamos, nada más. Pero las causas y lo que realmente significa y el porqué, etcétera, todo eso ya es diferente en nuestra manera de pensar, la manera bíblica de pensar y la manera que en el mundo existe. Al hablar del divorcio, pues en primer lugar hemos de recordar que la causa principal y la causa natural de disolución del matrimonio es la muerte. Propiamente se dirá, es que eso, la muerte no es divorcio. Bien, no es divorcio, pero en el sentido casi moderno de la palabra, no es divorcio, pero es la disolución del matrimonio, es la disolución natural. Y en realidad nosotros, más que hablar de divorcio, lo que estamos hablando es de las causas de disolución. ¿Por qué se disuelve un matrimonio? Y la primera causa, la causa natural, es la muerte en el sentido físico. La muerte física de uno de los contrayentes termina el matrimonio y, lógicamente, deja a la otra parte en libertad, tanto para estar como se queda, en viudedad, o para volverse a casar en nuevo matrimonio, si así lo cree. Pero este tema de la muerte no sería justo que lo dejáramos ahí simplemente a la muerte natural. La muerte natural, pues por accidente, por enfermedad, por vejez. Porque hemos de recordar que en la ley de Dios se establecía la pena de muerte para una serie bastante extensa de transgresiones de la ley. Y ya cuando estuvimos hablando del mandamiento no matarás, y estuvimos hablando de la pena de muerte, pues recordaréis que yo mencioné, aunque no de forma exhaustiva totalmente, una serie de causas. Tengo otra vez aquí una lista y hay algo así como 19 o 20 causas por las cuales la pena de muerte se establecía para el pueblo de Dios mismo. Estamos hablando de las cosas que regulaban la vida del pueblo de Dios. Ahora, fijaos en lo que esto significa. Significa que si primero hemos dicho que la disolución normal, natural del matrimonio es la muerte, pero al mismo tiempo hemos dicho, eso no quiere decir que la muerte sea simplemente por accidente, sea por vejez o por enfermedad, sino que hemos de incluir también el caso en que la ley de Dios, en estos 19 o 20 casos, imponía la pena de muerte. Es verdad que en muy pocas ocasiones leemos en la historia bíblica que se ejecutara esa pena de muerte. Hay algunos casos,
Pero en general parece ser que Israel tuvo una actitud de no ejecutar esas penas. Y naturalmente, al no ejecutarlas, quiere decir que no se producía tampoco la muerte de una de las dos personas, de la persona transgresora, y quiere decir que si esa persona transgresora pues estaba casada, naturalmente tampoco había disolución matrimonial. Pero la pena de muerte estaba establecida, os recuerdo otra vez casos: pena de muerte en caso de adulterio, propiamente, en caso de violaciones, de incestos, de homosexualidad o sodomía, en caso de bestialidad, o sea, relaciones sexuales con bestias, en caso de asesinato premeditado, en el caso de herir o golpear a padre o madre, en caso de que se produjera la muerte de una mujer embarazada por razón de un asalto contra ella, los casos de sacrificios de niños a Moloch, por maldecir o insultar a padre y madre, por rapto, por brujería, por falsos profetas o soñadores que esparcían falsos rumores en el pueblo de Dios, por apostasía en general, por sacrificio a otros dioses, por rechazar las decisiones de los jueces, por blasfemia, por transgresión del día de reposo y en general por la transgresión del pacto. Además, específicamente para las mujeres, también estaba algunas más. Por ejemplo, en el caso de no castidad antes del matrimonio, Deuteronomio 22-21, naturalmente adulterio también, prostitución, bestialidad, casos de brujería también, etcétera, e incesto. Hay algunas, pues, concretamente, pues prostitución, etcétera, también en relación específica a la mujer. Y en todos estos casos eran casos en los que la pena de muerte estaba establecida. La pena de muerte, si se hubiera cumplido en cada uno de esos casos, naturalmente hay épocas en la historia de Israel que la apostasía era tan generalizada y el pecado rampante de una manera tan extendida que casi habría desaparecido el pueblo entero, podríamos decir. No, siempre quedaba, siempre dejó Dios su resto fiel, por descontado que sí. Pero en casos concretos, en casos determinados en que se hubiera producido esta pena de muerte, por estos casos, significa que si la persona hubiera sido casada, pues su pareja habría quedado libre, porque se habría producido la muerte, es decir, la disolución natural del matrimonio. Debemos de tener esto en cuenta en el sentido en que más adelante, cuando el Señor Jesucristo enseña algo acerca del tema del divorcio, pues se refiere, él allí, y ahora lo veremos, a una causa genérica, con la palabra fornicación, con la palabra porneia. La palabra fornicación o porneia, que precisamente es una palabra de extenso uso en la Escritura y que abarca prácticamente todo esto que hemos dicho. Todo esto que hemos dicho. Hemos leído en Mateo 19 la respuesta del Señor Jesucristo a aquella pregunta que también hay que tener muy presente que los fariseos le dirigieron. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, no dice, fijaos, salvo por causa de adulterio, porque hay
un tipo de interpretación sobre estas cosas que piensa que la única causa que justifica el divorcio es el adulterio. Y no es lo que dice aquí. Aquí no habla de adulterio. El Señor dice, salvo por causa de fornicación, porneia. Y es cuestión de coger con paciencia una buena concordancia original del griego y ponerse a buscar Antiguo y Nuevo Testamento, por lo tanto Septuaginta y Nuevo Testamento, todo lugar donde esta palabra se está empleando. Y nos vamos a encontrar con que es una palabra de tipo genérico, muchas veces relacionadas, desde luego, a actos que tienen una cierta degradación sexual, muchas veces, pero que también se está empleando para hablar de infidelidad general contra Dios, para hablar de culto a dioses ajenos, para hablar de apostasía, para hablar de transgresión del día de reposo, para hablar de la ruptura unilateral del pacto de Dios o de la alianza con Dios. Todo eso entra en la categoría también de la palabra porneia o fornicación. Lo que tenemos en Mateo 19 es, como otras tantas veces, una tentación o un lazo que vienen los fariseos a poner delante de Jesús para ver si le pueden coger en algo que en su enseñanza se aparte o bien de la ley propiamente dicha de Moisés o bien de las interpretaciones de los grandes maestros fariseos, de los grandes maestros que en ese momento eran aceptados por el pueblo. Así le preguntan. Fijaos el versículo 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué la pregunta por cualquier causa? La pregunta por cualquier causa es aquí presentada delante de Jesús porque en ese momento en Israel era posible divorciarse o repudiar. El hombre podía repudiar a la mujer. Además había una situación de indefensión de la mujer en gran parte. El hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa. Esa era la situación real en ese momento en Israel. El hombre podía hacer esto. Cuando conocemos las enseñanzas de aquellos dos grandes maestros de la época que estamos viendo, la época del ministerio de Jesucristo, los famosos Hillel y Shammai. Estos dos grandes rabinos habían dado su interpretación de la ley, y su interpretación en este terreno, errónea, equivocada, como tantas las que los fariseos seguían, era que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa. Habían llegado ellos a una interpretación de la relación hombre-mujer en la que la mujer era considerada de una manera muy secundaria y muy inferior. Por lo tanto, el judío del tiempo de Jesucristo podía divorciarse por cualquier causa. Fijaos, por cualquier causa. Pero esta era la interpretación rabínica, farisaica. No es nada en relación con la ley de Dios, esos son otros temas. La ley propiamente de Moisés los regula de otra manera que ya he empezado a apuntar cuando me refería yo al tema de la muerte natural o de la muerte legal, o sea, la comisión de fornicación. El Señor Jesucristo, para responder a esa pregunta, lo primero que les hace pensar a los fariseos es: ¿cómo es el matrimonio originalmente? El matrimonio originalmente, el que los creó en el principio no hay repudio, no se prevé eso. Cuando Adán y Eva están en el estado de inocencia, sin el pecado presente en su vida, no hay que hablar ni de repudio ni de nada.
porque están en una situación de inocencia y de perfección a la imagen de Dios. De manera que originalmente el matrimonio es un hombre y una mujer y no hay que regular nada. En el principio es así. Varón y hembra los creó Dios, el hombre se unirá a su mujer, serán una sola carne. Esto es lo que está originalmente pensado. Entonces, bien, eso es lo que el Señor les dice primero a los fariseos. Les dice, ¿veis? Esto es así, el matrimonio es eso, desde la creación. Y entonces le preguntan, ¿y por qué Moisés mandó dar carta de repudio, o carta de divorcio, como se traduce aquí? Carta de repudio, o carta de divorcio, y repudiarla. ¿Por qué Moisés mandó esto? Y entonces, es como si hubieran preguntado, ¿por qué Moisés reguló cosas sobre la guerra? ¿O por qué Moisés reguló cosas sobre los esclavos? Moisés reguló esto por la dureza del corazón. Moisés reguló esto porque la ley de Dios está regulando precisamente la conducta de un corazón que conoce lo que es el pecado y que tiende al pecado. Moisés ordenó esto para que no hubiese un abuso, para que no hubiera una total indefensión del débil, para que no hubiese el atropello. Moisés ordenó que hubiese una regulación de los casos de divorcio, porque una vez ha entrado el pecado en la humanidad, una vez estamos tratando con corazones duros, es preciso, es absolutamente necesario que las cosas estén reguladas. No se puede dejar en la nada, en el vacío. De manera que, por la dureza de vuestro corazón, que es una manera de decir, porque sois pecadores, porque el mundo es un mundo de pecado, porque el pueblo de Dios también está en relación con el pecado y está afectado por el pecado, por eso es como Él permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero Moisés iba a permitirlo por ciertas causas, no por cualquier causa. Los fariseos en aquel momento, por cualquier causa. Es más, cuando uno lee todo lo que hay en relación con las costumbres judías de aquella época, y quiero entre paréntesis decir, va a salir pronto un libro muy importante sobre este tema, famoso, clásico, el libro de Edersheim, La vida y tiempos de Jesús, el Mesías. Serán 2 volúmenes, es un libro muy importante, habla de todas estas cuestiones, de todas las cosas rabínicas, de las enseñanzas, etcétera. Pero tanto es así que los fariseos, que en aquella época ya lo regulaban todo tan minuciosamente, pues estaba establecido y escrito además, de que cuestiones como, por ejemplo, el que una mujer hiciese la comida un poco salada, o que se comportase de una manera así, o que tuviera un carácter tal o cual, o cualquier cosa, por mínima que fuera, por cualquier causa, que es como decir sin causa, era permitido al hombre repudiar a su mujer. Y esta es la pregunta que ellos hacen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor viene a responderles diciendo, no es así, por cualquier causa, no. Os digo que excepto por causa de fornicación. Y ahí es donde entra todo lo que bíblicamente podemos considerar la palabra fornicación, porneia. Esto requeriría, yo creo, un estudio pues muy minucioso y muy puntual sobre el uso de la palabra porneia, pero teniendo en cuenta que hay todas esas causas que consistían en motivo suficiente para producir la muerte, por lo menos la muerte legal del transgresor, y que la palabra fornicación se está empleando constantemente en el Antiguo Testamento en relación con la idolatría, en relación con la infidelidad a Dios,
en relación con la herejía, con la rebeldía, con todas esas cosas que están precisamente incluidas dentro de lo que eran causas de pena de muerte, es evidente que el Señor Jesucristo está pensando aquí en términos exactamente, en términos de la ley, en los términos en que está establecida en la ley de Dios las causas por las que Dios mismo había ordenado la ejecución de unos determinados transgresores. Y con eso, disolviendo el matrimonio si es que estaba casada la persona. De manera que no solamente la persona que cometía adulterio, como se piensa hoy. La homosexualidad, por ejemplo, era también, o la bestialidad, el asesinato, el asesino, el que deliberadamente mata a otro. Este tenía que ser ejecutado. Como hoy vivimos, claro está, nosotros, y estaréis preguntando, bueno, ¿nosotros qué? Nosotros no vivimos en Israel en aquella época, no podemos hacer estas cosas, etc. Bien, aquí es donde entra el encajar todo eso en nuestra situación. Nosotros tenemos como norma primera y principal la ley de Dios. La Iglesia cristiana, que vive esparcida por todas las naciones, no tiene ya el poder ejecutivo. No podemos ejecutar, no podemos hacer eso. No podemos. Porque Dios ha quitado de nuestras manos ese poder, está puesto en manos de los que administran la justicia en el mundo y los poderes de este mundo. Pero en el nivel civil, en relación con lo religioso, nosotros seguimos guiándonos y rigiéndonos por la ley de Dios. De manera que sería causa de disolución del matrimonio a voluntad de la parte ofendida, naturalmente, el que, por ejemplo, el otro hubiera cometido asesinato. El cometer asesinato es una causa suficiente como para decir no puedo continuar en esta relación. Esta persona es un asesino. Si hubiera vivido en Israel y hubieran fielmente cumplido la ley de Dios, ese hombre que ha cometido asesinato habría sido ejecutado, habría muerto. Y habiendo muerto, habría quedado el matrimonio disuelto. Y con eso la opción de continuar viudo o viuda o casarse. La persona que insulta a sus padres, la persona que insultaba a sus padres, la persona que no tenía respeto por la ordenanza divina sobre la paternidad ni por la autoridad de los padres, ya os recordaréis que lo leímos en su momento. A esta persona el hijo que no atiende, el hijo que no hace caso, que incluso se le lleva para la amonestación delante de los demás, etcétera, y que es rebelde por naturaleza, a esta persona, siguiendo esa línea de conducta, al final iba a parar a la pena de muerte. Por sorprendente que nos parezca a nosotros hoy, puesto que el espíritu humanista que se introduce en la mente de las gentes de hoy tiende un poquito a pasar por encima el trapo, a lavarlo todo, a decir que Dios es el hombre bueno de las barbas blancas y que todas estas cosas son muy duras. Pero este era el fin que la ley de Dios establecía para la rebeldía de los hijos. El secuestro de una persona. Un secuestrador que secuestra a una persona, que luego está naturalmente, el final de eso casi siempre es el exigir un rescate, etcétera, el que juega con la vida de los demás de esta forma, de esta manera, y coarta su libertad, etcétera. Esto en Israel tenía una pena de muerte. De manera que si se hubiera ejecutado, esa persona habría, por lo tanto, terminado y el matrimonio habría quedado disuelto si es que era casada. Y por lo tanto la parte inocente habría quedado libre. Todas estas cosas, toda esta actitud de transgresión a la ley, toda esta actitud de rebeldía contra la ley, la blasfemia, por ejemplo, la blasfemia contra el nombre de Dios, era causa de muerte. Todo esto es llamado fornicación.
Todo esto es porneia, todo esto es algo sucio. La ley de Dios considera todo esto algo bajo, algo que quita a la persona sus derechos. Se enfrenta a Dios, es rebelde contra el orden de Dios. Todas estas causas que estamos mencionando son precisamente aquellas que realmente justificarían el dar carta de repudio. Pero no solamente para la mujer, sino también de la mujer para el hombre. Esto ya es algo que hemos de traspolar en el sentido de que claramente la enseñanza más amplia del Nuevo Testamento nos hace ver que hombre y mujer están aquí en estas cuestiones en un plano de igualdad. Hay siempre la mayor responsabilidad y ascendencia del hombre en la relación normal dentro del matrimonio, pero una vez que se produce por uno de los dos fornicación, la otra parte estaría totalmente justificada en buscar la terminación, la disolución y el cese de ese matrimonio. Estamos hablando, siempre que se produzca una relación en la que ambas partes están, al menos en nombre, formando parte del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Si son parte del pueblo de Dios, esto que acabo de decir es lo que hay que aplicar. Ahora bien, nos encontramos cuando leemos la carta primera a los Corintios, en capítulo 7 particularmente, todo el tema de los diversos problemas que se presentaban en una situación muy concreta. Entonces, en aquella época en que personas que habían sido paganas, que estaban totalmente en la gentilidad, se habían convertido. Y claro, aquí hay una situación algo diferente. Todo lo que acabo de decir es aplicable a los que están dentro del pueblo de Dios y a los que están regidos por esto. Pero San Pablo ve, cuando el Evangelio se extiende a otras naciones, se ve claramente pues que hay matrimonios en donde se ha producido la conversión de uno, pero no la del otro. Entonces, claro, aquí hay una situación diferente, porque el matrimonio se había producido antes de conocer el Evangelio. Y habiéndose producido ese matrimonio antes de conocer el Evangelio y de conocer la fe cristiana, pues naturalmente se aplican aquí otras reglas. Y la regla que se le dice al que es creyente, le dice: no te separes tú. Si se separa él, pues ha terminado. Es decir, si tú te has convertido a Jesucristo y por tu conversión a la fe cristiana tu marido o tu mujer te abandonan, pues naturalmente ahí se ha terminado el matrimonio, porque el abandono es también una causa de disolución del matrimonio. Ha abandonado. Y ahí se terminó realmente. Hay una infidelidad, no infidelidad ya de tipo sexual, no hace falta que haya adulterio. Hay una infidelidad a las promesas del matrimonio. El matrimonio ha sido una relación, un contrato, diríamos así también, un compromiso. Y si faltas a la relación y si faltas al compromiso, se termina. Por lo tanto, el abandono de una de las partes significa que ha terminado el matrimonio, ha terminado la relación. Por eso el apóstol dice aquí, a la parte que es creyente, que es cristiana, le dice: tú no te separes. No te separes, porque aunque él es un incrédulo, vuestro matrimonio viene de antes. Y como viene de antes, pues debes mantener fielmente. Dios extiende la bendición que te da a ti, la extiende en cierta medida al resto de la familia. Vuestros hijos tienen
una consideración especial, incluso tal vez tu marido, está hablándole a la mujer sobre todo, eran los casos frecuentes seguramente, la más popular, lo que más ocurría era que las mujeres eran las convertidas y los maridos no. Es por eso que San Pablo se está dirigiendo aquí a mujeres en Corinto, concretamente. No es una doctrina general para todo el mundo y para siempre, sino lo que pasaba en Corinto. Y dice, pues, el marido incrédulo es santificado en la mujer, pero también dice lo otro, la mujer incrédula en el marido. En los dos casos se ven. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, que si la otra parte se separa. Pero, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o tu marido si hará salvo a tu mujer?